Buenos días, alumnos de tercer año de secundaria. Vamos a empezar la clase de trigonometría con el tema razones trigonométricas de ángulos de cualquier medida. ¿Sí? Esta es la primera parte. Vamos a ver cómo se trabajan las razones trigonométricas en un plano cartesiano. ¿Sí? Lo único que tienes que saber son reconocer en el plano cartesiano el punto donde se trabaja, en este caso las coordenadas X, y otro dato que viene a ser el radio vector. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, en esta primera parte vamos a ver los ángulos en posición normal. Dice, es aquel ángulo trigonométrico cuyo vértice coincide con el origen del sistema cartesiano y su lado inicial o inicio de giro coincide con la parte positiva del eje de abscisa. Su lado final se ubicará en cualquier región del plano. Así será el que indica en qué cuadrante pertenece dicho ángulo. Ejemplo, mire, acá tenemos el plano cartesiano, eje X, eje Y. Siempre el ángulo va a partir desde el eje X positivo. ¿Sí? Fíjate, el ángulo alfa, el lado inicial es el eje X positivo, el lado final cae justamente en el primer cuadrante. Tenemos el ángulo beta, igual parte del eje X positivo hacia un lado final que pertenece al segundo cuadrante. Eso quiere decir que el ángulo también pertenece al segundo cuadrante. El ángulo teta, fíjate, cae justamente en el tercer cuadrante y el ángulo phi cae en el cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces, aparte, tenemos que reconocer algunos detalles, en este caso, los signos donde cae el ángulo. Bien, en este caso vamos a ver las definiciones de las razones trigonométricas. Tienes que tener en cuenta que un punto en el plano está representado por una coordenada X, Y. Y la distancia del punto hacia el origen de coordenadas se llama radio vector. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago o cómo hallo el radio vector? Bueno, vas a hacer de la siguiente manera. Acá vas a colocar el radio vector, en este caso R, va a estar al cuadrado, y esto va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Parecido al teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí sacas el R. Recuerda que R siempre es positivo. Ahora, teniendo en cuenta ya el R, el X y el Y, con estos tres datos vas a hallar las 6 razones trigonométricas. En este caso, el seno es igual a Y sobre R. El coseno es X sobre R y la tangente es Y sobre X. ¿Sí? Según esta tablita, te vas a guiar para poder resolver los problemas. ¿Sí? La idea es que tú trates de reconocer y aprender todas estas fórmulas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, otro detalle más, o otro punto más de las razones trigonométricas de los ángulos en posición normal, tenemos los signos en cada cuadrante. Fíjate, en el plano cartesiano se está dividiendo en 4 sectores que se va a llamar cuadrantes. El primero está aquí, se llama primer cuadrante y todas las razones son positivas. El siguiente, entre 90 y 180, se llama segundo cuadrante y solamente el seno y la cosecante es positivo. El resto es negativo en este cuadrante. En el tercer cuadrante, comprendido entre 180 y 270, solamente la tangente y la cotangente es positiva y el resto son negativos. En el cuarto cuadrante, comprendido entre 270 y 360, está el coseno y la secante, que son positivas, y el resto son negativas en este cuadrante. ¿Sí? Muy bien. Ahora, con esta noción, vamos a resolver la ficha a continuación. Pregunta 1. Dice, calcular E, que es la tangente de alfa más cotangente de alfa.
Fíjate que el alfa está empezando desde el eje X positivo hasta un lado final, ¿sí? Ahora, pero acá no veo ni un punto, no veo cuál es la coordenada donde termina el lado final. Es justamente este punto de aquí, ¿sí? Pero este punto, si te das cuenta también, está entre estos dos puntos, P y Q. Y justamente ese punto medio de estos dos. Ahora, ¿cómo saco el punto medio de estos dos? Esto lo hemos visto ya en la clase anterior. Para allá el punto medio sería la suma de las coordenadas de X, ¿no? Es decir, menos 2 más 8. ¿Sí? Y todo esto sobre 2. Esto sobre 2. Coma. El otro sería 4 más 2. Y todo esto también sería sobre 2. Ahí está. De la siguiente manera. Entonces, ¿cuánto saldría ese punto medio? Sería el siguiente, ¿no? Sería 8 menos 2, 6. Entre 2 sería 3. 3, 4 más 2, 6 entre 2, 3. ¿Sí? Entonces, ese punto es el 3,3. ¿De acuerdo? Entonces, acá ya vemos el X y el Y. Me faltaría solamente el R. ¿Sí? Se voy a colocar estos datos para poder representar. Es decir, el X es igual a 3. El Y es igual a 3. Me faltaría el R, pero ¿cómo hallo el R? El R lo hacemos por el teorema de Pitágoras. R al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a colocar todo completo. Y acá voy a colocar cuadrado. ¿Sí? R al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto me va a salir aquí? Bueno, ya tú lo operas, y ahí va a salir 9 más 9, 18, ¿no? Entonces sería R al cuadrado es igual a 18. ¿Sí? R al cuadrado es igual a 18. ¿Sí? R al cuadrado es igual a 18. ¿Sí? Le saco R al cuadrado, entonces sería un 9 por 2. Entonces R es igual a 3 raíz de 2. R es igual a 3 raíz de 2. Ahí está. Ahí está, muy bien. Ahora, ya tengo el punto, tengo X, y el R. Y piden la tangente más la cotangente. ¿Cómo es la tangente? La tangente es Y sobre X. ¿Sí? Y la cotangente es X sobre Y. Bueno, acá no es necesario ya el valor de R, pero lo hemos puesto para poder eh, entender un poquito cómo hallar el radio vector. Entonces, vamos a colocar aquí la tangente de alfa, voy a poner aquí el A, representar el alfa como A, más la cotangente de A, o de alfa. Entonces, hemos dicho que la tangente es igual a Y sobre X, más la cotangente que es X sobre Y. Reemplazo los valores que me han salido. ¿Cómo sería? Sería 3 sobre 3 más 3 sobre 3. ¿Sí? Ojo, lo voy a colocar como si fuera una fracción. Está. También está aquí. Y te vas a dar cuenta que esta suma, tú lo divides, 3 entre 3, 1, más 3 entre 3, 1, 1 más 1. Esto es igual a 2. ¿De acuerdo? Y ahí está, ahí termina el problema. Pregunta 2, dice calcular la longitud de OP. ¿Sí? O es el origen del sistema y P es 8,6. En este caso, la distancia entre dos puntos.
Y ahí estoy calculando el radio vector. ¿Sí? Bueno, en este caso solamente la distancia entre dos puntos. Recuerda que el P, voy a colocarlo aquí, es igual a ¿qué? Es igual a 8,6. Y el O viene a ser el origen de coordenada, que es el 0,0. El 0,0. ¿De acuerdo? Ahí está. Si queremos dibujarlo, sería algo más o menos así. Bueno, vamos a poner el color aquí. Y por acá está el 8,6. Más o menos por aquí. Bueno, un punto así, 8,6 para cambiar. ¿Sí? Entonces acá, ¿quién sería esta parte de aquí? Justamente el radio vector. ¿Sí? Como parte del origen, ¿sí? Hago ya de frente la fórmula de radio vector, ¿no? Que es r al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Cierto? Porque depende de la longitud de O. En este caso, el O está aquí. El O hasta el P. Está por acá. ¿De acuerdo? Ahí está. Como parte del origen de coordenadas, esto viene a ser el radio vector. Utilizo la fórmula de radio vector. ¿Sí? Si no partiera del origen, hace la fórmula de distancia entre dos puntos. En este caso, utilizo el radio vector, que sería r al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí está. Puedo poner los cuadrados para no alterar la forma. Ahí está. 8 al cuadrado 64. 6 al cuadrado 36. ¿Sí? Entonces, r al cuadrado es igual a 100. ¿Sí? R al cuadrado es igual a 100. Ya, rápidamente, entonces, R, ¿cuánto vale? R es igual a 10. Y está justamente la distancia de O a P. ¿Sí? Y ahí termina el problema. Bien, en la pregunta 3 dice hallar x sub 0. Viene a ser un componente o el componente x de este punto. ¿Sí? Y justamente acá tenemos la distancia del origen de coordenadas hacia ese punto, que es 17. En este caso, ese viene a ser el radio vector. Entonces, 17 es el radio vector. Sería 17 al cuadrado es igual a x sub 0 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está. Voy a colocar el cuadrado para que notes que es como el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Ahí está. Entonces, resuelvo el 17 al cuadrado. En este caso, ¿cuánto sería? Sería 289. 289. Igual a x al cuadrado más 8 al cuadrado, que vale 64. ¿De acuerdo? Ahí está. Al cuadrado es igual a 64. ¿Sí? ¿Cuánto saldría esto? 225. X al cuadrado es igual a 225. Raíz cuadrada de 225, eso sería 15. X es igual a 15. ¿Sí? Ahí está la respuesta de la coordenada X. ¿Sí? Bien, en la pregunta número 4, nosotros creo que ya la hemos hecho, voy a volver a repetir. En la pregunta 4 dice hallar seno más coseno. ¿De acuerdo? Pero el seno, ¿cómo es? Es y sobre r.
y coseno es X sobre R. El X y Y ya lo tengo. Me falta el radio vector. En este caso, el radio vector, ¿cómo sería? Radio vector al cuadrado es igual a raíz de 7 al cuadrado más 2 al cuadrado. Sí, ojo, es raíz. Así que voy a colocar todo completo. De esta manera. Raíz de 7. Raíz de 7 está más raíz de 2, ¿no? De esta manera. Y todo esto está al cuadrado. ¿Sí? Colocamos cuadrado. Radio vector al cuadrado más raíz de 7 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Entonces sería radio vector al cuadrado es igual a 7 más 2. Se va la raíz con el exponente y te queda 9. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces el radio vector es igual a 3. ¿Sí? El radio vector es igual a 3. Recuerda que el radio vector siempre es positivo. ¿Sí? No te va a salir negativo. Es 3. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Vas a hallar el seno de alfa. En este caso, el seno, como es y sobre r. En este caso sería raíz de 7 sobre 3. Voy a agrandar, según la respuesta aquí, raíz de 7 sobre 3. ¿Sí? Algo así. Raíz de 7 sobre 3 es el seno. Más coseno, ¿no? Porque en este caso, perdón, acá no es raíz de 7, sino es el y es raíz de 2. ¿Sí? El otro sería ya raíz de 7, porque es el x sobre r. Raíz de 7 sobre 3. ¿Sí? Pongo completo raíz de 7 sobre 3. ¿Sí? Entonces, con estos dos datos ya los sumo. En este caso no se pueden sumar raíces, queda así nomás. ¿De acuerdo? Y ahí acaba. Pregunta 5. Me dice calcular la tangente. En este caso, igual, un problema parecido a la pregunta 1. Tengo que hallar el punto medio. ¿Cómo lo hallo? De la siguiente manera. Es decir, 4 menos 2 entre 2. 4 menos 2, todo esto entre 2. ¿De acuerdo? Ahí está. Sí, ahora lo voy a agrandar. ¿Sí? Coma 7 más 3 entre 2. Todo esto entre 2. ¿Sí? Como división. Ahí está. Resultado final, ¿qué va a salir? Ahí va a salir 4 menos 2 es 2 entre 2 igual a 1. ¿Sí? Coma 7 más 3 es 10 entre 2, 5. ¿Sí? Entonces el punto medio es 3,5. Este punto lo voy a colocar aquí. Es este. ¿Sí? Y justamente ese punto coincide con el lado, pertenece al lado final del ángulo alfa. Entonces ese sería XY. Entonces la tangente de alfa es igual a ¿qué? Es Y sobre X. ¿Quién es Y? Y vale 5 sobre 1. ¿Sí? En este caso, 5 sobre 1 es igual a 5. ¿De acuerdo? Ahí está. Es igual a 5. Pregunta 6. Dice calcular M si la cotangente de alfa es igual a menos 2. Bueno, acá tengo las coordenadas de X y Y. Recuerda que la cotangente es igual a X sobre Y. Pero ¿quién es X? Voy a colocar aquí X sobre Y. Esta es la cotangente y esto es igual a menos 2. Eso es igual
menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿quién es X según este gráfico? X es M menos 5 sobre M menos 2, que es el Y. M menos 2. Y esto es igual a menos 2. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué hago para resolver? Lo multiplico en ASP. ¿Sí? El M menos 2 lo paso a multiplicar. ¿De acuerdo? Lo paso a multiplicar. Entonces, ¿cómo sería? M menos 5 es igual a ese menos 2 multiplica al M y al 2. Sería menos 2 por M menos 2M. ¿Sí? Menos 2 por menos 2 más 4. ¿De acuerdo? Ahí está. Todos los números a un lado y los otros números al otro lado. Menos 2 tiene signo negativo, pasa al otro lado y se suma. Sería M más 2M. Es igual a, el 4 queda ahí, positivo, y el 5 que tiene negativo pasa a sumar, a 5. ¿Sí? ¿Qué resulta? 3M es igual a 9. Entonces M es igual a 3. ¿De acuerdo? Que pueden calcular M y M es igual a 3. Pregunta 9. Dice del gráfico calcular la tangente de θ. ¿Sí? A ver, en este caso, acá te dan el ángulo de 37. ¿Sí? El ángulo θ está por aquí abajo, ¿ah? No es 37. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo es el triángulo de 37? El que se lo pone a 37 es como 3K. Entonces, acá voy a colocar 3K. ¿Ya? En este caso voy a colocar 3K. O 3 ya, para no confundir. ¿Ya? Voy a poner 3. Pero recuerden que es como 3K. Y el otro cateto vale como 4K. Como 4K. Algo así. Aquí. ¿Sí? Ya. Ese es el tamaño. ¿Sí? No significa que esto vale 4, esto vale 3. No, es como un tamaño referencial de 3 a 4. ¿De acuerdo? Entonces acá te dice que estos dos segmentos son iguales. Significa que este también vale 3. ¿Sí? Ahora, yo necesito saber cómo es este punto. Porque este punto de aquí, sí, coincide con la recta o el lado final del ángulo θ. Entonces, vamos a escribir este punto. En este punto, me recuerda, colocar aquí, tenemos al Y, que vale 6, hacia arriba, y hacia la izquierda sería 4. ¿Está bien? Pero ya no va a ser 4 porque todavía no sé en la posición de los negativos para el X. Sería menos 4, menos 4,6. ¿Sí? Este es el punto que voy a trabajar. ¿Sí? Y acá te piden la tangente. Y la tangente es Y sobre X. En este caso, Y sobre X. ¿Es igual a qué? Es igual a 6 sobre menos 4. Es igual a 6 sobre menos 4. Sería 6 sobre menos 4. Simplificando, ¿qué resulta? Saco mitad, arriba queda 3 y abajo queda menos 2. Mejor dicho, y el menos va arriba, pues ya, sobre 2. ¿Sí? Y el resultado final sería menos 3 medios. Ahí está. Pregunta 7 dice calcular la tangente de alfa. En este caso ya sencillo. La tangente es Y sobre X. ¿Sí? Y esto aquí es igual. Según los datos, tengo que Y es igual a 2A. Y X es menos A. menos, menos A. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a simplificar. Se va el A. Y acá te queda 1 por si acaso. ¿Sí? Y te queda 2 sobre menos 1. Multiplica los signos y el resultado final que quedaría es igual a menos 2. ¿Sí? Entonces la respuesta sería menos 2.
Pregunta 8 dice calcular la longitud de O hacia P, donde O es el origen de coordenadas. Entonces, como es el origen de coordenadas, que dice que OP es un radio vector. Utilizo ya de frente la fórmula de radio vector. Radio vector al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Sí? Con esto, con su respectivo exponente. ¿Ya? Ya acá está. ¿Sí? Resuelvo y R al cuadrado aquí es igual a 144 más 25. ¿Cuánto suma esto? Esto es igual a 169. 169. ¿Sí? R al cuadrado es igual a 169. Está. Resultado final, R es igual a 3. ¿Sí? ¿Y quién es R? Es la longitud de O hacia P. Pregunta 10 dice hallar el seno de alfa. ¿De acuerdo? A ver, esta pregunta se la voy a dejar como tarea, ¿sí? Para puntos, ¿ya? Lo dejo como puntos. Vamos al siguiente problema, ¿sí? Tengo el 11. En este caso, voy a resolver la número 11. Hallar M, que es igual a 5 por coseno de alfa menos seno de alfa. En este caso, fíjate bien, tengo el X, Y, que es 3 y 4 respectivamente. Entonces me falta solamente el R. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir que el R es igual a ¿qué? R al cuadrado es igual a menos 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Recuerda que tengo que colocar el cuadrado. Ahí está. También. Y aquí también. ¿Sí? Cualquier número negativo al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces acá me queda R al cuadrado es igual a 9 más 16, 25. ¿Sí? R al cuadrado es igual a 25. Eso quiere decir que R vale 5. R es igual a 5. Ya tengo R. Ahora tengo que hallar lo que me están pidiendo aquí. 5 por el coseno de alfa. 5 por el coseno de alfa. 5 por... ¿Cómo es el coseno de alfa? El coseno es X sobre R. ¿Quién es X? X igual a menos 3. Menos 3 sobre R, que vale 5. ¿Sí? Menos el seno de alfa, que es Y sobre R. ¿Y quién es Y? Y vale menos 4. Menos 4 sobre 5. Ahí está. ¿Sí? Y todo esto acá le voy a colocar su división. De esta manera. ¿Y qué obtengo aquí? Esto es igual a ¿qué? Es igual a 5 por menos 3, menos por menos más 4. Menos 3 más 4. Menos 3 más 4. Y todo esto sobre 5. Todo esto sobre 5. Ya te das cuenta que el 5 se va a ir. ¿Sí? Se va el 5, se va el 5. Y resultado final, 4 menos 3 es igual a 1. ¿Sí? Y ahí acaba este problema. Pregunta 13. Dice del gráfico a calcular la tangente θ. Fíjate aquí en este gráfico, el ángulo está dando vuelta. Por eso, ¿y cómo hago aquí? Usted me enseñó que partía del ángulo de la recta X positiva hacia el lado final, pero está dando varias vueltas.
No te preocupes, si empieza desde el lado inicial, en este caso el lado de eje X positivo, y termina en cualquier cuadrante, pues puedes hacer la fórmula que ya viste, ¿sí? En este caso, necesito este punto. En este punto, fíjate aquí, tengo acá el menos 2,4, pero acá no tengo solamente un número, no tengo una coordenada, pero sí puedo sacar una coordenada. Recuerda que en este caso el X es menos 6, pero el Y, ¿quién sería? El Y sería 0, porque pertenece al eje X. ¿Sí? No hay ni altura, ¿no? No sube ni baja, queda justamente en el centro de la recta Y. Es decir, que es el 0. Entonces, ese punto sería menos 6, 0. ¿De acuerdo? Y lo voy a colocar aquí. Ese es el punto, por si acaso. ¿Sí? Ahora voy a hallar el punto medio. ¿Cómo se halla el punto medio? Sería menos 6 menos 2, ¿no? Menos 6, menos 6, menos 2. Todo esto entre 2. Todo eso entre 2, coma. Sigue 4 más 0 entre 2. Todo esto sobre 2. Eso sobre 2. Ahí está. Entonces, calculando todo esto, ¿cuánto va a salir? Ese punto medio sería igual a ¿qué? Menos 2, menos 6, menos 8. Entre 2, menos 4. Sería menos 4, 4 más 0 sería 4 entre 2, 2. ¿Sí? Ese es el punto medio. Lo voy a colocar. Ahí está. ¿Sí? Y me piden la tangente. ¿Cómo la tangente? La tangente es Y sobre X. Es Y sobre X. Esa es la tangente. Está. ¿Pero quién es Y? Según el gráfico, Y vale 2. ¿Y quién es X? X vale menos 4. ¿Está? Menos 4. Simplifico. Es igual a ¿qué? Es igual a que mitad, mitad, arriba sale 1 y abajo sale 2. El signo ya va delante de este número. Entonces acá pongo menos 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces sería menos 1 medio. ¿De acuerdo? Ahí está. Bueno, alumnos, hasta aquí la clase de hoy. Espero que se haya entendido. Estoy dejando dos preguntas para puntos. Creo que la 10 y la 12. ¿Sí? Lo resuelves, mándamelo al correo. ¿Sí? Cualquier consulta, cualquier duda, por el WhatsApp, ¿ya? A mi WhatsApp, ¿ya? Ya, chicos, cuídate mucho. Nos vemos hasta la próxima clase. Recuerda que la próxima semana tomo práctica de este tema y de la siguiente, ¿ya? Porque pertenece al mismo tema, ¿de acuerdo? Ya, chicos, nos estamos viendo. Cuídate mucho. Bye.